Amigos y colegas, reciban un cordial saludo. Quien les habla nuevamente, el ingeniero José Luis Chariguamán. En este primer video les indicaré cómo realizar un nuevo proyecto, ingresar los formatos tanto para el resumen de planilla y de los anexos de volúmenes de obra, e introducir los datos de nuestro proyecto, para lo cual abrimos nuestro aplicativo, en el cual vamos a encontrar nosotros una cinta de opciones. Como les decía, vamos a realizar un nuevo proyecto. Vamos a explicar cómo ingresar los formatos para el resumen de planillas, cómo ingresar los datos de nuestro proyecto, cómo ingresar los datos, los formatos para cada uno de nuestros anexos volumétricos, y cómo también introducir lo que es el presupuesto en nuestra hoja de resumen. Entonces, al momento que nosotros vamos y damos clic en este botón, se despliega un menú en donde vamos a escoger proyecto, o sea, un nuevo proyecto. Primeramente, el aplicativo nos pedirá una ubicación en donde vamos a registrar este proyecto y debemos cambiarle el nombre. Voy a poner proyecto 4. Entonces, en este momento del programa, ¿qué es lo que me pide? Me solicita nuevos datos. Los datos que debemos de ingresar para nuestro proyecto son nombre de la contratante, el objeto del contrato, código del contrato, lugar de ejecución, monto del contrato, plazo en días, fecha de entrega del anticipo, fecha de inicio de obra, el nombre del administrador del contrato, de la fiscalización, el nombre del contratista, el número de planilla que vamos a hacer y el periodo de esta misma planilla. Existen otros elementos más que podríamos ingresar, pero estos son los más comunes que nosotros colocamos en nuestras planillas. Una vez ingresados los datos de nuestro proyecto, pasaremos a ingresar lo que es el formato para nuestra sábana o resumen de planilla. Aquí obviamente ya tenemos un formato en el cual es muy diferente al que vamos a ocupar. Es más sencillo incluso este formato de aquí. Entonces simplemente lo eliminamos, lo que tenemos aquí. Una vez borrado, nos va a quedar solo esta imagen, con la finalidad de que tengamos los códigos a la mano. Vamos nosotros a ingresar el formato, lo cual lo vamos a copiar. Y bueno, yo lo voy a copiar totalmente de una vez y lo pego, pero le va a pegar ya de una vez con los anchos de columna que son. Ya. Esto sí debería borrarlo. Ya. Lo único que voy a dejar aquí son dos filas. Elimino estas fórmulas de aquí que no tienen nada que ver al momento, que se deja ver en la hoja. Ya. Algo muy importante, esto de aquí, estas dos filas de aquí deberíamos dejar en términos generales. Cualquier formato que se vaya a colocar, el programa nos vaya a ayudar con eso. Ahora vamos a ingresar nuestros códigos. Numeral en mayúsculas, pero objeto. La ubicación, borramos las referencias que tenemos aquí para al menos aquí está concatenado. Entonces borramos nomás esto, contratos de, y eliminamos lo de acá también, la fecha, esta ubicación, borramos los datos que no nos sirven a nosotros. Esto es una fórmula que habla que ya con la fecha inicial, con el plazo contractual, y si hubiera una ampliación va a salir la fecha de entrega. Entonces esto también debemos borrar la parte de aquí donde dice código, porque son de las fórmulas que tenía esa hoja. Borramos y solo dejamos lo que nos interesa. Listo. En ubicación, asimismo vamos acá, la tablita, nos ayudamos con la tablita y dice lugar de ejecución, ubicación. Numeral, ubicación.
de contrato se refiere al código, y el código, bueno, lo ponemos numeral código, fecha de inicio, numeral fecha inicio. Nos vamos monto del contrato, igual ponemos numeral monto. Si tuviéramos el monto del contrato complementario, como no hay dentro de nuestra tabla de datos, tendríamos que ponerlo de forma manual. El plazo de la obra, ponemos plazo, numeral plazo. Si hubiera ampliación, de igual forma tendríamos que ponerlo en forma manual, y incluso aquí, para que esto nos funcione esta fórmula de aquí, debemos tener presente que en todo caso ya está formateado o ya tiene un formato de fecha. No deberíamos cambiarlo. Igualmente este de aquí sigue de fecha, pero cada uno de los códigos sí debe de tener un formato general, formato general, código también, formato general, monto también debería ponerse en formato general, y el programa ya se encargaría de nuevamente darle el formato de número o contable o de moneda. Ya vamos a la siguiente, planilla número. Entonces aquí ponemos el código para que nos salga el número de la planilla. Entonces tenemos aquí número de la planilla, está puesto numeral n planilla. No nos importa aquí el tamaño o que sobresalgan las letras de nuestro código, porque lo único que va a poner ahí es un número en el momento que se ejecute las macros. Lo único que voy a hacer aquí es que se ponga centrado hacia arriba, lo mismo en este punto de acá. De avance de obra, el periodo, aquí vamos a poner periodo inicial y periodo final. Entonces aquí vamos a poner el código del periodo inicial, que tenemos inicio de periodo y final de periodo, numeral y periodo, numeral final periodo. Listo, esto también tendría que estar en formato personalizado, o le ponemos también en formato de fecha. Es la primera parte con respecto al encabezado. Aquí, como les decía, todo esto tendría que estar en formato general. Lo único que le voy a poner son las divisiones para que se vea más bonito. Un marco grueso. Aquí esto es primordial, no deberíamos olvidarnos en ningún momento, porque en el momento que nosotros no coloquemos dónde se va a pegar el presupuesto, nos va a cargar algún error en el programa y tendremos que reiniciarlo de nuevo. Entonces aquí vamos a poner numeral fila. ¿Qué significa? En nuestra tabla es la fila inicial de presupuesto. Entonces ahí va a partir nuestro presupuesto. Todo esto aquí va a cargar, desde esta fila va a cargar nuestro presupuesto. Ahora, con respecto a otros formatos que se presenta para las diferentes instituciones, estas columnas cambian su ubicación. En todo caso, aquí tenemos repartida de esta forma y tendremos que simplemente poner los códigos. Entonces aquí está cantidad y valor anterior. Entonces aquí vamos a poner el código de la cantidad anterior, que va a ser C anterior, y el otro va a ser numeral B anterior. Para actual es casi similar, entonces le colocamos C ACT y numeral BACT. Para la cantidad total vamos a ponerle numeral cantidad total tol y numeral b tol. El porcentaje también lo vamos a poner, el porcentaje lo tenemos aquí, dice por, numeral por.
Y listo, ahí tendríamos nuestro formato listo con respecto también donde se van a ubicar nuestros resúmenes de cantidades y donde se va a pegar el presupuesto. Ahora iríamos a la parte final donde son el resumen de los pagos, donde están donde cómo se va a liquidar esta planilla. Entonces aquí está quién realizó, el nombre del fiscalizador, el nombre del contratista y el administrador. En este punto, como vemos, esto de aquí está en una sola. Tendríamos que aumentarle el ancho de las columnas también para que nos ingrese el nombre del contratista. Bueno, esto es ya como nosotros nos acomodemos. Aquí también está colocados espacios. Ya le ponemos centrado y le ponemos el código. Ya, código para el fiscalizador del contrato, FIS, y contratista. Entonces le ponemos aquí numeral FIS y acá le ponemos numeral contratista. Listo. Aquí el administrador del contrato, que donde está, aquí también está colocado mal, preferible le combinamos y acá le ponemos igualmente una combinación para que salga el nombre. Ya. Y el código es add. Hasta aquí cómo ingresar nuestro formato para el resumen de planilla o sábana, y podemos irnos con este botón ir a la planilla. Ya. Aquí, antes de aplastar el botón de resumen o sábana, tenemos que ingresar nuestro presupuesto. Entonces copiamos nuestro presupuesto, solo el presupuesto, nada de subtotales. Entonces pegamos, ya, y tenemos de esta forma. Para que nos salga el formato de las cantidades y de los costos y de los excedentes que tenemos aquí como cuadro de referencia, más que todo, tenemos que darle clic en el botón formatear presupuesto. Formatear presupuesto y lo tenemos para poder nosotros dar seguimiento. Ahora, ¿cómo comprobamos que nuestro formato de la sábana lo hemos ingresado correctamente? Pues lo hacemos presionando el botón de resumen y sábana. Aquí vamos a comprobar si es que a veces, si hemos cometido algún tipo de error o nos faltó algo en realidad, ¿no? Mire, aquí no nos reconoce este formato, entonces tenemos a ver qué pasa. Entonces el código creo que está mal. Fecha, faltaba aquí la F, no le he puesto F. Entonces ahí no va a salir entonces en eso debemos tener mucho cuidado. Entonces el resto si vemos que nos ha salido correctamente. Ahora si nosotros queremos que estos salgan con un formato de negrita, no lo hacemos aquí directamente, sino en donde metimos el formato o donde ingresamos el formato. Y como vemos acá también está todo correcto, incluso las sumatorias. Ya, estas sumatorias ya se han quedado directamente de lo que yo copié los datos, nada más. Eso también tenemos presente, hay que tener presente. Nos vamos nuevamente aquí a sábana. Entonces aquí buscamos fecha de inicio del periodo. No, este no es. Fecha de entrega del anticipo, fecha de inicio, no, fecha de inicio de la obra. Entonces aquí me faltaba la F. Entonces le ponemos la F. Listo. Como les decía, yo quiero que esto me salga en negrilla. Entonces le pongo negrilla aquí, pero. Y nuevamente nos vamos a revisar nuestro formato. ¿Ya? Y aquí tendríamos de esta forma. Aquí también, como ven, tendremos que en nuestra hoja de formato ampliar esta columna para que salga totalmente la fecha de la planilla. Y esto sería todo con respecto al ingreso del formato del resumen de la planilla o sábana.
ahora vamos a ingresar nuestro anexo. Asimismo borramos la imagen, borramos los datos que tengamos aquí de otro proyecto, eliminamos. Ya, lo que sí voy a pedirles de favor es que siempre por lo menos se ingresen en nuestros formatos 10 columnas. Más adelante les voy a decir por qué. Entonces me voy al formato de acá, el que ya tengo previsto, le copio. Obviamente si vamos a hacer nuestro primer formato, ya nos tocaría hacer de forma manual, ¿no? Aquí yo por ayudarme, por hacer más rápido el video, copio simplemente esto. Como ven ustedes aquí, este formato solo tiene 8 columnas, pero yo tengo que ingresarle 2 para cumplir con lo que les decía, que por lo menos tenga 10 columnas. Ya, entonces ahí sí llego hasta la columna J. Ya. ¿Por qué les digo eso, que se ingrese por lo menos 10 columnas? Porque en el programa está definido que en la columna H se van a poner todos los subtotales dependiendo de la unidad de medida donde va a ir el total. Ya les voy a indicar más acá abajo. Comencemos por aquí. Esto de aquí, que dice que tiene que salir el nombre de la entidad contratante, entonces le ponemos contratante. Cálculo de volúmenes de obra, texto que tiene que salir normalmente. Aquí vamos proyecto, tenemos que poner el objeto del proyecto. Ya, entonces aquí va objeto. Aquí tenemos que salga la planilla. Afortunadamente podemos modificarlo para que esto no salga de... Aquí quitamos más esta fórmula. Pues le ponemos aquí así, le ponemos planilla. Eso es, aquí tenemos que nosotros acomodarnos, ¿no? para ver cómo nos va saliendo nuestros formatos. Entonces aquí va a ser el código en planilla. Entonces aquí saldría el momento de que se ejecute la macro para llenar estos datos del formato. Nos va a salir. Ahí revisamos. En ubicación, así mismo combinamos todo esto, y en ubicación le ponemos el código de ubicación, código del contratista, código del fiscalizador, número de rubro, debemos, me acuerdo, ¿dónde está? Ya, número de rubro analizado, N, numeral, número. La descripción, le ponemos aquí todo esto que es la descripción, le ponemos para el lado de acá, y todo esto va a ocupar el nombre del rubro. Entonces aquí vamos a poner la descripción, aquí está, descripción del rubro, entonces le ponemos rubro, código rubro. La unidad, entonces aquí va a ser unidad de medida del rubro, código unidad. Ya, aquí es muy importante en esta parte colocar este código donde se van a pegar, o sea, donde se va a insertar lo que son las tablas de cálculo o los gráficos. Para eso tiene un código, ubicación donde se debe insertar los anexos y cálculos. Entonces aquí debemos poner código anexo. Esto borramos nomás porque no es de nuestro interés, eso no vamos a colocarlo. Ya, esta tabla de aquí tampoco no nos importa, lo voy a borrar. Ya, aquí también debemos especificar desde dónde va a iniciar lo que es el resumen del anexo de cálculo de volúmenes de obra. Entonces aquí tenemos un código igual que ponemos numeral resumen. Desde aquí nos va a indicar dónde va a pertenecer la parte del resumen y no nos va a impedir que ingresemos una tabla de forma incorrecta. Entonces aquí
como teníamos nosotros en el anexo el total, la descripción, cuando realizamos el cálculo, el total y o sea, estos son los subtotales y el total tiene que reflejarse aquí, pero como les digo yo, esto tiene que estar en la columna H. Entonces aquí vamos a poner cantidad calculada, que va a ser numeral total. Aquí, ¿qué pasó? Ya. Para seguir respetando el formato formato que tenemos, ponemos numeral unidad, que está en la parte de abajo. A esto le damos un formato, listo, y la cantidad contratada. Entonces aquí tenemos que poner también la cantidad contratada, su código, numeral can.com. Esto aquí es con fórmula, que también sería aquí. Vamos retrocediendo, y es la cantidad de la planilla. Bueno, entonces esta es cantidad planilla de avance de obra, o sea, número 0. Entonces me imagino que es la cantidad anterior. Entonces ponemos aquí cantidad planillada anterior, y aquí vamos a reflejar la cantidad a cobrar planilla de avance número 1, si es que es la planilla de número. Bueno, entonces aquí tendríamos que acomodarnos para que también poderle meter el código del número de planilla. Cantidad a cobrar planilla, vamos copiándole solo lo que es, que me refleje esto. Entonces aquí le quitamos y le ponemos ya, cantidad a cobrar planilla número, y aquí le ponemos el número de planilla, n planilla. Ya, cantidad anterior, vamos al código cantidad acumulada anterior. Entonces estaba aquí, que el código es can anterior, y la cantidad a cobrar, bueno, aquí sí dependería, ¿no? Si es que se van a sumar los anexos a la misma planilla general, pues le ponemos la misma cantidad que se ha ejecutado. Entonces sería el código total y le ponemos. Ahora, si es que la entidad quiere que solo refleje la cantidad contratada, o sea, digamos que solo llegue hasta la cantidad contratada en la planilla, al 100% de la cantidad contratada, deberíamos colocar una fórmula en la cual nos ayude a realizar ese cálculo. O también, si es que quiere que salga aquí el excedente, o una planilla solo de excedentes, también deberíamos colocar de la misma forma una fórmula. O a su vez aquí también yo ya tengo o sea, el programa ya internamente calcula lo que es el excedente, que podría también ponerle acá. Excedente, ya. El total, en esta planilla, cuánto de obras ejecutado, cantidad de la unidad, asimismo ponemos unidad, nuevamente unidad, y listo. En contratista y fiscalizador, bueno, si quieren podrían poner los nombres aquí directamente de las personas que van a firmar, o le podríamos dejar así también como está, ¿no? Contratista y fiscalizador, dejémoslo en este sentido. Completémosle con el marco que hace falta, borde externo, y vamos a probar cómo nos va a resultar este formateo que hemos hecho con un rubro. Entonces aquí escogemos un rubro, vamos acá al botón anexo, se despliega ir al anexo y ponemos listo. Entonces aquí tenemos nosotros formateado nuestro anexo. Aquí está mal escrito. Como está mal escrito, entonces no nos refleja nuestro valor que necesitamos, pero el resto vemos que sí, ¿no? Entonces aquí solo vamos comprobando antes que todo. Como les digo, no, aquí no debemos hacer ningún tipo de modificación. Es más, el programa, digamos, no modifica nada
de cuando indica que el resumen de aquí va a estar para abajo. Entonces no podemos modificar nada, no podemos seleccionar. Lo único que podemos nosotros seleccionar es el espacio donde van a ir las tablas de cálculo y los gráficos. Igualmente aquí nada podemos. Si faltara un poco más de espacio para que se vean mejor los nombres o falten mejor las cantidades, eso hablaré en otro video de cómo hacerlo. Pero en este caso lo que voy a corregir acá es en el anexo que le he puesto mal contratante. ¿Qué hice? Y acá está. Ya, igual esto le va a hacer que para que ponga cantidad a cobrar en planilla número 1, que quede aquí. Volvemos acá, vamos a la planilla, escogemos nuestro rubro que vamos a analizar y podemos revisar nuevamente nuestro formato. Y aquí contratante, y otra vez me equivoco, disculparán, no me fijé bien. Contratante. Listo, ahora sí. Con esto sí. Y listo. Ahora sí nos va a salir el nombre de la institución y todo lo que hemos necesitado. Bueno, hasta aquí este video. Para la siguiente semana espero subir un video de cómo se maneja ya el ingreso de las tablas, el ingreso de los gráficos, cómo va reflejando en esta hoja de resumen las cantidades, cómo se van actualizando o si necesitamos actualizar algún tipo más de información. Entonces esto sería todo y nos vemos en el próximo video.